Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emin y quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio, donde hablaremos de ciencia, la relación que ésta tiene con el derecho, la filosofía y cómo estas ramas del conocimiento humano, al cruzarse, impactan materialmente nuestro desarrollo como especie y como individuos, mediante el uso de historias de nuestro pasado que nos ayudarán a pensar en nuestro presente para construir así nuestro mejor futuro. Hoy, quiero que nos hagamos una pregunta tan antigua como compleja. ¿Qué significa ser humano? ¿Y qué reconocimiento merece la conciencia? Venga de donde venga. Para ello, daremos un paseo por nuestras historias como especie, para entender esta fascinación que tiene y ha tenido el ser humano con la idea de jugar a ser Dios, y la responsabilidad asociada que debería de venir con la creación de vida sintiente, de Frankenstein hasta el polémico caso de los primeros bebés transgénicos, producto de un científico en China, quien tras ser encarcelado, hoy lidera una división biotecnológica en su país. Nos cuestionaremos a su vez la naturaleza jurídica de la conciencia y del alma humana, viajando hasta la era del mercantilismo para ver cómo fue el primer tipo de reconocimiento sobre una conciencia o alma por parte de una corte en la historia moderna de la humanidad, durante la controversia de Valladolid, hasta la decisión de una corte en los Estados Unidos que, en los 90, resolvió alrededor de embriones congelados en la corte de Tennessee. Atravesaremos el futuro imaginario donde Andrew, el robot protagonista de El hombre bicentenario, buscó ser reconocido como humano, hasta el sueño distópico de Isaac Asimov, donde el robot Sonny, protagonista de la obra Yo Robot, podía experimentar sueños y sentimientos. Y vincularemos todo esto con nuestro aterrador presente, donde ahora tenemos inteligencias híbridas como la CL1 de Cortical Labs, o un cyborg reconocido legalmente, como es el caso de Neil Harbisson. Y en compañía tuya, ayúdame a responder la pregunta: ¿merece la conciencia, sea humana o no, un reconocimiento y protección legal? Acompáñame. La humanidad siempre ha sentido fascinación por crear vida. Desde los primeros mitos de Prometeo hasta la madre de la ciencia ficción, Mary Shelley con Frankenstein, encontramos una advertencia: crear sin responsabilidad puede ser una condena. Hoy, la historia se repite en carne y hueso con He Jiankui, el científico chino que, en 2018, 200 años después del moderno Prometeo, anunció el nacimiento de los primeros bebés editados genéticamente. La comunidad científica lo condenó, fue encarcelado, pero años después, el mismo gobierno chino lo reincorporó a la cabeza de un laboratorio en biotecnología. ¿Ironía o pragmatismo estatal? ¿Qué nos dice esto sobre los límites de la ciencia y la ética? ¿Y hasta dónde puede llegar un científico loco para poder demostrar su punto? La capacidad de crear algo capaz de soñar y sentir, como lo hizo el Dr. Lanning en Yo Robot, ¿es genialidad o irresponsabilidad? ¿Y cuál debería de ser el papel de los estados y el derecho en esta materia? Esa, detective, es la pregunta correcta. Si bien solemos hablar de vacíos legales en esta materia, la realidad es que existen normas, tanto en México como a nivel internacional, que han buscado poner límites a la manipulación genética y la experimentación en seres humanos. En México, por ejemplo, la Ley General de Salud establece, en sus artículos 100 al 103, que está prohibida cualquier práctica que atente en contra de la dignidad de los seres humanos en el ámbito del genoma, y sanciona la clonación con fines reproductivos. A esto le sumamos el Código Penal Federal, que tipifica como delito ciertas conductas relacionadas con las alteraciones al propio genoma. En el plano internacional, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO de 1997 advierte que el genoma humano, en su diversidad, es patrimonio general de la humanidad. Y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipifica como crimen en contra de la humanidad cualquier experimento médico o biológico que no tenga justificación terapéutica y cause un sufrimiento grave a la persona. El problema es que, aunque existan estas normas, su aplicación suele ser débil o fragmentada. México, como ejemplo, se ha convertido en un foco de turismo reproductivo y turismo de células madre. Tabasco es un caso paradigmático. Por años fue la capital latinoamericana de la maternidad subrogada, hasta que el Congreso local limitó la práctica en el 2016. Sin embargo, incluso después de estas reformas, han surgido litigios donde parejas extranjeras exigen el reconocimiento de la filiación de los bebés nacidos bajo contratos cuestionables de subrogación, como el caso de la Suprema Corte de Amparo de Directo en Revisión 553-2018, donde la Corte reconoció la filiación de un menor nacido en Tabasco mediante un proceso de subrogación, protegiendo sus intereses superiores por encima de los límites legales establecidos en la localidad de Tabasco. Estos ejemplos muestran lo que podríamos llamar
jurisdicciones Frankenstein, espacios donde la ley existe, pero es tan laxa o mal aplicada que se convierte en un laboratorio gris para prácticas médicas o científicas que otros países prohíben expresamente. Y si bien el caso del Dr. He Jiankui en China fue duramente sancionado en un inicio, al final no tuvo las repercusiones asociadas a un acto tan polémico como lo que hizo. El verdadero problema es que en lugares con altos niveles de corrupción, como es el caso de México y gran parte del tercer mundo, existe el riesgo de que experimentaciones similares puedan ocurrir bajo fachadas de clínicas privadas o de turismo médico, como lo ha demostrado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 308-2017, donde la Corte analizó contratos de subrogación en Tabasco y subrayó que la falta de regulación clara no ha eliminado la obligación de proteger los derechos del menor nacido bajo estas prácticas. Es decir, las prácticas siguen sucediendo a pesar de que no haya una legislación que lo prohíba o regule propiamente. En pocas palabras, la ausencia de un marco legal con instituciones sólidas y uniformes no significa que no haya reglas, sino que el mosaico normativo actual abre huecos que facilitan los abusos, y estos huecos pueden convertir a países enteros en escenarios de experimentación irregular mientras estas tecnologías avancen y se vuelvan más y más accesibles. ¿Qué pasa si el siguiente bebé editado genéticamente nace en un país sin instituciones fuertes? O peor, ¿qué sucede si este bebé nace en una dictadura militar, como es el caso de Corea del Norte? Ya hablamos de los científicos locos que crean vida sin responsabilidad, pero ¿qué pasa con estos nuevos seres una vez que son desarrollados? ¿Deberían ser considerados personas y protegidos como tal? Este debate que parece tan actual en realidad tiene raíces muy antiguas. La primera vez que Occidente discutió jurídicamente el reconocimiento de un alma a quienes consideraba otros fue durante la controversia de Valladolid entre 1550 y 1551. Por ese entonces, el teólogo Juan Gines de Sepúlveda, en su obra Democrates Alter, sostenía que los pueblos originarios de América eran siervos naturales, incapaces de racionalidad plena y, por tanto, susceptibles de dominación. En su oposición, Fray Bartolomé de las Casas, dentro de su apología, defendió que los naturales de América sí teníamos un alma y razón, de ahí las maravillosas ciudades que Cortés había descrito en sus cartas de relación, por lo que debían ser tratados como seres humanos con derechos plenos. El resultado, como siempre, fue ambiguo. Se reconoció que los indígenas tenían alma, pero se les colocó bajo tutela como menores de edad permanentes. Esta visión se consolidó con las leyes nuevas de Indias de 1542, que abolieron la esclavitud indígena, y más tarde, en la recopilación de las leyes de Indias de 1680, donde se institucionalizó la división de la República de Indios y la República de Españoles. En la práctica, surgió un sistema de castas, donde los pueblos originarios eran ciudadanos de segunda categoría. A los africanos, por otra parte, no se les reconoció ni siquiera este estatus. Autores como el jesuita Alonso de Sandoval, en De Instauranda a Tempium Salute de 1627, debatieron su salvación espiritual, pero jurídicamente se les negó la posesión de un alma equiparable y se legitimó entonces su esclavitud. Así, mientras que los indígenas fueron integrados a la corona bajo tutela, los africanos quedaron relegados a la servidumbre forzada, empleando el mismo sistema de castas que con los indígenas para legitimar desde el Estado un racismo sistémico que prevalece en muchas de las regiones latinoamericanas hasta nuestros días. Siglos después, el debate reaparecería con un matiz muchísimo más tecnológico, pero que ocultaba las mismas preguntas trascendentales. En 1992, en el caso Davis contra Davis en la Corte de Tennessee, puso sobre la mesa la naturaleza de los embriones congelados creados mediante fecundación in vitro. La disputa entre una pareja divorciada giraba en torno a si estos embriones debían ser considerados personas con derechos plenos o simplemente cosas creadas en un laboratorio. La Corte de última instancia resolvió que no eran ni lo uno ni lo otro, constituían por el contrario una categoría intermedia, merecedora de respeto, pues su origen era humano y tratarse también de material genético que, como ya lo dijimos, forma parte del patrimonio de la humanidad, pero sin ser titulares de derechos fundamentales, fallando en favor del padre y dejando su destrucción en manos del laboratorio que los creó. La pregunta entonces se repite: ¿cuándo algo o alguien merece reconocimiento legal de su conciencia o de su condición humana? Y sobre todo, ¿cuáles son las responsabilidades jurídicas y éticas para quienes lo crean o lo controlan? Esto nos recuerda al futuro soñado por Isaac Asimov,
en donde el robot Andrew del hombre bicentenario buscó ser reconocido como un ser humano pleno, y quien tras 200 años de transición y haber emprendido una de las batallas legales más férreas de la historia de la ciencia ficción, consiguió este reconocimiento tras su primer y último acto como humano, el morir. Contrastando esto con nuestro presente, donde el personaje Neil Harrison, el primer cyborg reconocido legalmente como un discapacitado aumentado en el Reino Unido. Llevándonos entonces a un nuevo debate por el reconocimiento de la conciencia o el alma. ¿Son las máquinas merecedoras también de este reconocimiento? En años recientes, durante el 2022, la startup Cortical Labs creó la CL1, un sistema que integra células neuronales humanas cultivadas sobre chips de silicio, un híbrido biológico-mecánico que ha aprendido a jugar al Pong. Aquí volvemos a la pregunta del inicio. Si un grupo de neuronas cultivadas puede aprender y adaptarse y mostrar señales de conciencia rudimentaria, sufrir o sentir placer, pues es con estos estímulos que se les entrena, ¿merecen algún tipo de protección? ¿O seguimos pensando en ellas como simples herramientas, como lo hizo Europa alguna vez con los pueblos de África? Si Sonny, el robot de Yo Robot, era capaz de soñar, ¿serán los patrones eléctricos de la CL1 que parecen decisiones una forma rudimentaria de voluntad o conciencia primitiva? ¿Acaso sueñan las inteligencias artificiales con ovejas cibernéticas? El dilema entre máquina o humano no se ha quedado en la ciencia ficción o el anime. Desde Ghost in the Shell hasta Altered Carbon, pasando por la ganadora del mejor anime del 2022, Cyberpunk Edge Runners, y la magistral Blade Runner de la década de los 80s, nos lo hemos ido preguntando. Pero pensemos en estos dos casos reales que ya hemos mencionado. El escalofriante caso de Neil Harrison, considerado como el primer cyborg humano. Nació con acromatopsia. Solo podía ver en blanco y negro, y en 2004 se implantó una antena que le permitía escuchar los colores mediante vibraciones en su cráneo. El reto no fue solo tecnológico y médico, sino legal. Cuando intentó renovar su pasaporte del Reino Unido, las autoridades querían que se quitara la antena para la foto. Harrison argumentó que no era un accesorio, sino que formaba parte de su cuerpo, un sentido más. Finalmente, el Estado reconoció su condición de cyborg y le permitió aparecer con la antena en el documento oficial. Ese gesto, que pudiera parecer mínimo o hasta irónico, marcó un precedente histórico. El primer ser humano que consigue reconocimiento legal de una extensión tecnológica como parte de su identidad. En otras palabras, el derecho aceptó por primera vez que lo posthumano podía también tener una validez legal. Pensemos en otro caso no menos sorprendente, el caso del orangután Sandra en Argentina, quien en 2014 un tribunal reconoció que no era simplemente un objeto bajo la ley. De acuerdo a la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina del 2014, era un sujeto de derechos no humano. Se le otorgó el habeas corpus y el derecho de vivir en un santuario con el argumento de que tenía características cognitivas y emocionales suficientes para merecer una protección jurídica especial. Ambos casos, un humano que logra el reconocimiento legal de una extensión tecnológica como parte de su cuerpo, y un animal no humano que obtiene la personalidad jurídica limitada, nos muestran que el derecho, como en las obras de Asimov, ya está cediendo terreno para incluir nuevas formas de existencia, como lo hizo al final del Hombre Bicentenario. Entonces, si somos capaces de reconocer la conciencia en humanos y animales como el orangután Sandra o el cyborg como el señor Harrison, ¿debemos también reconocerlo en inteligencias híbridas? ¿Qué pasa si no lo hacemos? Y más importante aún, ¿qué pasa si una de estas conciencias alcanza una capacidad de cálculo tal que la lleve a la conclusión de que el ser humano, de hecho, ni siquiera es un ser consciente? Quizá el mayor error de nuestra especie ha sido creer que este es un debate lejano. La historia nos demuestra que siempre llega un momento en que lo impensable toca las puertas del derecho. Hoy esta puerta ya se abrió. La pregunta es, ¿estamos listos para responder? Dime, ¿merece la conciencia, sea humana o no, un reconocimiento y protección legal? Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Les agradezco mucho haberme regalado un poco de su tiempo. Ahora me interesa leerles a ustedes. ¿Qué opinan? ¿La conciencia, sea humana o no, merece reconocimiento legal? ¿Les gustaría que profundicemos en alguno de los casos u obras hoy descritas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Prometo leerlos y contestar los más interesantes en el siguiente video.
Si les gustó este video, no olviden apoyarme con un like, proponiéndome temas para el siguiente video y suscribiéndose al canal, así como activando la campanita para que YouTube nos trate bonito cuando subamos nuevos episodios. Les dejo las ligas de las fuentes y lecturas afines al tema de hoy tratado en la descripción del video. Si creen que a alguien más le puede interesar, compártanlo. Eso nos ayuda muchísimo a que sigamos creciendo esta comunidad de ciencia, derecho y filosofía. Nos vemos en el próximo viaje y mientras tanto, sigámonos cuestionando el significado de nuestra propia humanidad.